Saludos, distinguidos participantes. La Universidad Abierta para Adultos UAPA y quien les habla, Marta Toribio, les damos la más cordial bienvenida nueva vez al desarrollo de la cápsula educativa sobre la ejecución de la pena. En esta oportunidad nos vamos a centrar exclusivamente en tres aspectos importantes: en la prescripción de las penas, en el cómputo definitivo de las penas y en la unificación de las penas. En cuanto a la primera, la prescripción de las penas, debemos decir que se entiende por prescripción como aquella figura jurídica a través de la cual se produce la consolidación de las situaciones de hecho a través del paso del tiempo, permitiendo la extinción o adquisición de derechos. El concepto prescripción de la pena envuelve el hecho de que la pena a cumplir ha cesado o ha sido cumplida. La prescripción es una forma de extinguir la pena de acuerdo a como lo contempla el artículo 44 del Código Procesal Penal Dominicano. La prescripción tiene por objeto cerrar el proceso penal para que la acción penal no permanezca abierta por siempre, convirtiéndose en una disposición de la ley que tiene como propósito el olvido de la infracción cometida. Para este caso, el juez de la ejecución de la pena es el encargado de conocer sobre la solicitud de la prescripción de las penas. En el artículo 439 del Código Procesal Penal se contempla que las penas señaladas para los hechos punibles prescriben por diferentes razones. La primera prescribe a los 10 años para las penas privativas de libertad superiores a 5 años. Segundo, a los 5 años para las penas privativas de libertad iguales o menores de 5 años. Tercero, al año para las contravenciones y penas no privativas de libertad. La prescripción de la pena se computa a partir del pronunciamiento de la sentencia irrevocable o desde el quebrantamiento de la condena. Ahora vamos a hablarle sobre el cómputo definitivo de la pena. En cuanto al cómputo definitivo de la pena, debemos decir que es una maniobra de origen aritmético que permite al juez de la ejecución de la pena realizar un cálculo con precisión sobre la duración de la condena. Este juez le corresponde la revisión del cómputo de la pena dispuesto en la sentencia. Para realizar el cómputo, el juez de la ejecución de la pena debe tomar en cuenta desde el primer momento en que el acusado ha perdido su libertad, es decir, desde el día del arresto. De esta forma, determina primero cuándo termina la condena y segundo, cuándo el imputado puede solicitar su libertad condicional o su rehabilitación, de acuerdo a como lo contempla el artículo 440 del Código Procesal Penal. El cómputo de la pena puede ser interrumpido y se aplica en el caso de que el acusado sea condenado a una medida de coerción distinta a la prisión preventiva o arresto domiciliario. En este caso, el tiempo que el condenado permanece en libertad antes de la sentencia de fondo no se toma en cuenta para el cómputo de la pena. No sucede lo mismo en el caso de que el encartado se encuentre cumpliendo libertad condicional. En este caso, el tiempo de la libertad condicional se computa desde el cumplimiento total de la pena. El juez de la ejecución de la pena debe examinar de manera celosa toda la documentación del proceso, ya que es de suma importancia
que pueda determinar con claridad desde cuándo se puede iniciar el cómputo y si han existido interrupciones, entre otras posibilidades que puedan suscitarse al momento de computar la pena de un encartado. Bien, pues respecto a la unificación de la pena o condena, debemos decir, si bien el juez de la ejecución de la pena tiene la importante función de realizar el cómputo de la pena, lo cierto es que también es el responsable de unificar la pena cuando un mismo encartado haya sido condenado más de una vez por diferentes delitos. Es así como el artículo 441 del Código Procesal Penal le otorga esta función, estableciendo que dicha unificación puede ser hecha de oficio o a solicitud de parte. Esta unificación debe acogerse además a los incidentes planteados en el proceso. Cuando la unificación pueda modificar sustancialmente la cuantía, monto o régimen de cumplimiento de la pena, el juez de la ejecución a solicitud de parte puede realizar un nuevo juicio sobre la pena. ¿Pero qué significa unificar la pena? Significa reunir en una sola todas y cada una de las condenas dispuestas contra una persona. Ahora bien, la función de la unificación de las penas corresponde de manera exclusiva al juez de la ejecución de la pena, si la condena sobreviene por hechos distintos sin concurso de infracciones. En cambio, en los casos de concurso de infracciones, corresponde al tribunal que conoce del juicio realizar este proceso de unificación, unificando la condena, aplicando la pena correspondiente al hecho más grave de los que resulte penalmente responsable. En el estudio de la unificación de condenas, el juez puede encontrarse con diversas situaciones, como el hecho de que, por ejemplo, un acusado sea condenado por un nuevo hecho cuando ya ha sido condenado con anterioridad por otro delito y se encuentra guardando prisión, por lo que el juez de la ejecución de la pena deberá unificar las condenas. Hasta aquí, queridos participantes, hemos llegado en el desarrollo de la unidad correspondiente a la ejecución de la pena, esperando que el contenido les sea favorable para su proceso de aprendizaje del contenido de la unidad 9 de la asignatura Derecho Procesal Penal. Seguimos en contacto.